Una vez pasado el susto, pasado el sobresalto de la inflación, que creció de una manera brutal. La inflación de julio es la más alta para ese mes en todo este siglo. Brutal. Una vez pasado esto, me gustaría que pudiéramos platicar, mi querido Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados, sobre lo que está pasando con los precios de los alimentos, el precio de las hortalizas, las frutas, porque estamos viendo incrementos muy altos que en algunos casos superan el 50, 70, 80% en los últimos 12 meses. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto en saludarte. Buenas noches, David. Y bueno, pues sí, como tú señalas, observamos que en la primera quincena de julio tuvimos la inflación más alta de los últimos 14 meses, con el 5.61%, y vemos que en el tema no subyacente de los agropecuarios fue de 14%, y el que más está impactando es el tema de frutas y hortalizas, y más en hortalizas con el 21.78%, que no veíamos en años, ¿sí? Y en todo este sexenio, pues menos. Entonces, la realidad ha sorprendido porque en 2020 tuvimos con el COVID una inflación en frutas y hortalizas del 10.28, y hoy en lo que va de este año, de enero a julio, va del 18.80, y en el tema pecuario sí vimos también otro incremento importante, que traíamos el 1, el 2, y ya se nos fue al 4.81%, y esto provocó que esta inflación pues fuera algo sorprendente del 5.61%, y donde vemos, David, que tú te quedaste corto con el 70%, porque en cebolla el incremento anual en la primera quincena de julio es del 125%, y en una quincena la cebolla subió 27%, al pasar de 18 pesos a 41 pesos. Y el caso del jitomate, David, subió 71%, de 22 pesos a 38 pesos, y el tomate verde 51.3%, pasando de 22.75 al 34%, y así te puedo señalar que la calabaza subió 48%, el chile poblano 45%, la brócoli 41%, y vemos que en todo el tema de hortalizas, salvo el chile jalapeño que bajó, estamos viendo incrementos. Y en frutas, pues el que más resalta es el aguacate, que se nos subió más del 40%, y derivado a que no es época de ahorita de floración. Estuvo el año pasado en 70%, ahorita en 100 pesos, ha subido más del 40%, y en una quincena el 15%, y el caso del limón subió 18%, la naranja 17%, la fresa 15%, la papaya 14%, pero también vemos caídas en la manzana golden 13%, y en la uva y manzana red delicios entre 19 y 20%. Entonces sí es preocupante, y por eso las amas de casa cada día que van al súper, al mercado, al tianguis, pues dicen, pues cuál inflación del 5%, ¿no? Claro, porque además la gente consume, entre menor sea el decil de ingresos, más porcentaje de ellos se destinan a alimentos como las frutas, las verduras, entonces les pega muchísimo más duro la inflación. Así es, David, y pues bueno, esto se debe, y que nosotros hemos observado, a 4 factores: a que hemos tenido una sequía tremenda, pero luego tuvimos en el mes de junio las lluvias más altas desde el año de 1994, 1992, donde tuvimos lluvias extremas, y eso pues afecta la disponibilidad de los productos. Uno, disminuye, y otro, cuando cae mucha agua, daña el producto, lo mancha, lo perjudica, o no pueden cosechar. Y la otra, pues que en frutas y hortalizas tenemos una estacionalidad, que lo que provoca en muchos momentos es la menor oferta y una demanda constante, principalmente en productos súper básicos como es la cebolla, el tomate, que no se puede prescindir de ellos. Y el otro que hemos visto contigo, David, pues son los grandes márgenes de comercialización entre el productor y el consumidor, donde vemos que el productor
recibe, en el caso de la cebolla, recibe 5 pesos y se le vende al ama de casa en 37, y vemos un margen de intermediación del 551%, o en el caso del aguacate, que se le paga al productor 38 pesos, se vende en 100 pesos y vemos un margen de intermediación del 150%, que ahí también vemos el tema acompañado que hemos platicado en varios programas contigo, el gran tema y problema que vivimos en todo el país de la inseguridad y que está provocando pagos de derecho de piso en zonas productoras, en el empaque, en el transporte, en los mercados, en los tianguis. Entonces es un impuesto que no se recauda, pero que sí se impacta al consumidor, y eso también pues está impactando estos incrementos de precios. A ver, creo que lo que estás diciendo es fundamental y hay que dividirlo. Punto número 1, para entender qué tanto están los precios por encima, sí comparando con otras estacionalidades o quitándoles estacionalidad, es mi impresión, o los precios están subiendo, incluso los que se afectan por las lluvias o por la floración, como el aguacate que bien decías. ¿Qué tan distorsionado está de las tablas normales? Bueno, mira, lo que hemos visto ahorita en el mes de julio contra 2023, vemos que sí es época en el mes de julio de precios altos. Lo vemos también en el julio del 21, ahí lo vimos un poco más abajo, pero sí vemos un impacto muy especial derivado de la sequía y de estas lluvias del 26%, pero yo también lo que he visto, David, es que cada día el tema de la extorsión se está generalizando, y de acuerdo a algunos datos de INEGI y algunos especialistas, esto ya puede estar provocando incrementos en los costos entre un 15 y un 25%. Es que esa era la segunda parte de mi pregunta. Sí estamos, o sea, entonces sí hay un aumento más allá de la estacionalidad. Así es, David. Y la razón es, como yo creo que lamentablemente dices, es este costo que no se reconoce, este impuesto que se le termina trasladando al usuario final. Si el productor o el intermediario de las primeras instancias tiene que pagar derecho de piso, pues va a tener que aumentar el precio para que esto y va aumentando en toda la cadena, y que llega al punto más débil de la cadena, a quien no lo puede pasar, que es el consumidor final. Así es, David, porque si vemos en el tema de frutas y hortalizas, este año vamos a producir casi 44 millones de toneladas, consumimos 33, nos sobran 10 millones, y por eso México es un gran exportador de frutas y hortalizas a nuestros socios comerciales. Entonces, aunque hemos tenido algunos productos que se han visto afectados por la sequía, la realidad es que la producción de frutas y hortalizas somos superavitarios, tenemos un índice, un indicador de autosuficiencia del 133%, y te quiero señalar que ya producimos más frutas y hortalizas que granos y oleaginosas, donde el tema de granos y oleaginosas está terrible, porque ahí sí la producción se redujo de 40 millones a 35 millones, y eso está provocando que México este año tenga una importación récord de granos de más de 43 millones, es decir, vamos a importar más que lo que producimos. O sea, es que se está haciendo, y déjame usar el lugar común, se está haciendo una tormenta perfecta. Estamos produciendo menos, le está costando más al productor, y eso termina pegándole a los consumidores, donde además la política monetaria es donde tiene menos impacto, que es en las frutas y en las hortalizas. Así es, y por eso vemos que con este nivel de inflación, y tú eres experto en eso, pues no vemos que Banco de México tenga intenciones en su próxima reunión de bajar la tasa de interés, derivado a que estos factores, principalmente provocados por el tema climático y por el tema de los alimentos, no va a permitir bajar estas tasas. Digo yo, pero creo que es irrelevante hasta cierto punto si baja o no baja las tasas. Y te lo voy a decir por qué. Porque tiene muy poco impacto con el cobro de derecho de piso,
porque tiene muy poco impacto con todo ese tipo de distorsiones que se están generando en el mercado y porque ahí lo que se requiere son acciones del gobierno federal, no del autónomo Banco Central. Así es, David, y tú lo dices bien, y por eso hemos manifestado en varias pláticas con la autoridad y con los medios, de que mucho el tema que también tenemos, en el caso de frutas y hortalizas principalmente, son los grandes márgenes desde el productor hasta el consumidor, que creo que está bien que ganen los mercados, los tianguis y los autoservicios, pero sí vemos márgenes, algunos casos exagerados, como el caso del nopal, que al productor le pagan 3 pesos y al consumidor le pagan 41. A lo mejor no todos comemos nopales, pero pues ahí ves un margen de más de 1,200%, o lo vivimos recientemente en el caso del cilantro o en el caso del chayote. Sí, y ahí de repente parecería que la Secretaría de Economía está muy preocupada en los tratados comerciales, pero también una parte muy importante de la Secretaría de Economía es atender este tipo de distorsiones de mercado, ¿no? Y también Profeco, porque recientemente en una mañanera pues agradecieron a los otros servicios, y cuando yo veo estos márgenes y vemos lo que ha pasado con el APACIC, que nosotros seguimos dándole seguimiento, vemos que la APACIC, desde que se firmó, el tema del índice en los 24 productos está en un 6% de incremento, que está muy de la mano a lo que estamos observando de la inflación generalizada. Sí, pero la APACIC yo creo que es una idea equivocada. Se creyó que lo que hacían las grandes cadenas iba a tener un efecto faro para todos los demás productos. Y esa es una equivocación. No toda la gente va a una gran cadena, porque además ni siquiera están todas las cadenas. No todo mundo, y no sé si tengas alguna cifra, de que no todo el mundo va al súper. Algunos siguen comprando en mercados y tianguis. No, y si tú ves, David, en las grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, es donde ves menos impacto de inflación porque hay mucha competencia, y lo que ves preocupante es que en las pequeñas poblaciones es donde tienes los mayores rangos de inflación, derivado que hay pequeños oferentes, y que eso provoca que se vuelvan oligopolios y puedan cobrar de precios muy superiores, que cuando tú ves la lista de Banco de México por ciudad, por población, ves que desgraciadamente en las zonas más alejadas, rurales, es donde los incrementos son mayores que en las ciudades. Sí, no, tienes toda la razón. Pues te agradezco muchísimo por la que hagamos este análisis, que no es de coyuntura, que es un análisis de fondo. Así es, David, y que desgraciadamente sí está impactando a las familias, porque pues cada día que van al súper ven estos incrementos de precios y afecta su poder adquisitivo, que aunque ha aumentado el salario mínimo, pues realmente este tema de alimentos se están viendo afectados. Es que no es relevante cuánto ganas, sino qué es lo que puedes comprar con ese dinero. Porque cuando el gobierno dice, es que hemos subido mucho el salario mínimo, sí, pero si los precios suben más, es irrelevante cuánto te sube más el salario si los precios van ganando. Y esto recuerda a esas cosas que se sabían muy bien, finales de los 80s, 90s en este país, que la carrera precios-salarios siempre la ganan los precios y de calle. Así es, David, y lo que hemos observado nosotros desde el presidente Cedillo, que tuvimos una inflación promedio del 22%, vemos que con Fox fue del 4.78%, que ya bajó. En el caso de Felipe Calderón fue del 4.35%, con Peña Nieto del 4%, y en este sexenio, en lo que va, vamos en 5.18%. Sí, no. Estamos teniendo la inflación más alta de este siglo, aunque se enojen. Querido amigo, siempre te agradezco muchísimo. Gracias, David. Buenas noches.